Buenas tardes, estimados estudiantes, muchachos, ¿cómo Buenas vamos? tardes. Hola, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el fin de semana? De mi parte, Todo excelente, bien. abogado. Qué bueno, me alegro, me alegro. Yo ¿Cómo sí, está usted, abogado? Porque con lo que nos contó el viernes, ¿cómo está con eso? o sea, yo qué les diré, la próxima semana sí me cayeron todos los males, creo. Ya el jueves me lesioné en el gimnasio, el viernes me chocaron. Y el sábado, para rematar, me enfermé, estaba con ardor de garganta, con gripe. Todos los males me cayeron la semana anterior, muchachos, literal. Pero bueno, ni modo, así es la vida, como se los he dicho. Hay buenos y malos momentos, muchachos. Entonces, en este caso, hay que seguirse sobreponiendo, nunca hay que dejarse derrotar por nada ni por nadie. ¿Sí? Eso es algo que tienen que llevárselo siempre. Y lo peor que a veces se nos complica todo ahí mismo, ¿no? Son cositas que se llegan a dar y que a veces se nos acumulan de un solo golpe. Cristian Borja, Bianca Pérez, Doménica Sánchez, las cámaras, por favor. Cristian Borja, Sí, está prendido, listo. dime, Giovanna, ¿estás en Abogado, otro? buenas tardes. Disculpe, ¿me puedo salir de la reunión y volver a entrar? Es que a mí me sale que, o sea, mi cámara está en gris y no me ve. Rapidito, ver. Cristian Borja está en dos dispositivos. No, listo. ¿Quién es el otro Cristian Borja? ¿Estás en un solo dispositivo, Cristian? Voy a expulsarle de la reunión, entonces. Muy bien. Perfecto, muchachos. En 2 segunditos. Muy bien. Perfecto. Gabriel huyó a la cámara. Perfecto, muchachos. Muy bien. Entonces así nomás les cuento de mi parte. Pero bueno, esta será una buena semana. Empecemos con mentalidad positiva mejor. Ojalá que ya me arreglen rápido el carro, que ya estaban reparando hoy en la mañana, y veamos que todo se dé de la mejor manera en este sentido. Sí, como les estaba contando, en este caso a veces son desgracias con suerte, ¿no? Pero bueno. Una vez más, como les digo, siempre hay que sobreponernos a estas circunstancias apremiantes e inesperadas que se llegan a dar en la vida, ¿no? Que esto es parte de la existencia humana. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cumplieron con las actividades? Sí, abogado. Qué bueno, eso es lo importante, como ustedes ya bien conocen. Ahorita estamos ya en la semana número 12. Se va acercando, de hecho, el cierre ya del ciclo, así que sí debemos ir teniendo todo en orden, tomando las consideraciones del caso que siempre les he manifestado. Tengan en cuenta las inasistencias, aunque en este caso
no hay personas que falten así de forma frecuente, no. Creo que no hay mayor problema en ese sentido, pero ahí sí, una vez más, como les decía, a las personas que están mal, sobre todo, que tienen que ir siendo previsores, por el mismo hecho de que ustedes ya saben y ya tienen una visión de quién más o menos ya va a aprobar, quién se queda supletorio, o sea, ya ustedes ya tienen el panorama clarísimo en este caso. Así que mejor váyanse preparando, vayan revisando los contenidos y con eso al final puedan solventar cualquier tipo de problemática o situación que pueda llegar a presentarse en este caso. ¿Sí? Así que irán tomando en cuenta eso. Ya hoy estamos iniciando la semana 12, ¿sí? Es decir, nos queda esta semana, la siguiente y la semana 14 de clases. En la 15 ya netamente conocen muy bien que nos dedicaremos a, a sacar promedios, ¿sí? Y a que rindan en ustedes el examen final del segundo parcial. Esto es esencial. Así que creo que ya creo que se han ido como actualizando, más o menos ambientando, familiarizándose al ámbito académico universitario, que esto también es importantísimo, porque como les he dicho, ustedes en este caso están en una transición, ¿no? De lo que era el colegio con lo que en sí es la universidad. Ya se han dado cuenta, son cambios bastante drásticos, ¿no? Son cambios bastante grandes a los cuales ustedes van a tener que seguirse adecuando, seguirse ambientando y que con ello puedan tener un buen desenlace dentro del desarrollo y el ámbito académico. ¿Sí? Yo sí estaba viendo las noticias de nuestra realidad nacional una vez más, que como les digo, parecemos serie de Netflix nomás nosotros, con tanta maravilla y tanta historia fantástica que se crean y se inventan los personajes que forman parte de nuestro panorama y de nuestro entorno. Sí, ahorita ya se ha hecho una generalidad en este caso de lo que corresponde a los procesos judiciales, ya se están presentando ya también en Estados Unidos, porque tomando en consideración aquello, eh, he debido dar cuenta que a veces en ciertos ámbitos y en ciertos aspectos, aquí en el Ecuador, se manipulan y se direccionan los procesos judiciales, muchachos. Y esto tiene que ver mucho también con ustedes, porque ustedes en algún momento van a ser peritos y tal vez lleguen a atravesar este tipo de situaciones, ¿sí? Como que ahorita están saliendo a la luz ciertas novedades que son a conveniencia de las maravillosas hijas del santo Villavicencio, ¿sí? Como de igual forma, en este caso que se están dando situaciones, bueno, en este sentido demuestran como mucha más credibilidad con los procesos que se están llevando en Estados Unidos, sí, incluso por los métodos en los que se llegan a desarrollar estos procesos, ¿no? Para poder verificar incluso la veracidad y la realidad de los testimonios que se llegan a brindar. Ya estaba viendo ahora que de estas dos niñas santificadas por poco, ya ha aparecido un misterioso testigo de la noche a la mañana a declarar cosas que no tienen el mayor sentido. Entonces, miren, así nomás nos manejamos. Yo por eso mismo les he dicho que tengan muy en cuenta ustedes también cómo se manejan, porque siempre tienen que actuar con principios y valores, ¿sí? Más no por direccionamientos o en este caso por moldeamientos a través de cambios económicos, ¿no? O beneficios particulares o personales. ¿Sí? Entonces, como les decía una vez más,
en nuestro maravilloso Ecuador de cuento de hadas se llegan a presentar estas novedades, ¿no? Que nos deja mejor pensando a nosotros. Y lo triste, ¿saben qué es? Que hasta los mismos ecuatorianos tenemos más fe y tenemos más credibilidad en la justicia norteamericana que en la misma justicia del Ecuador, que es lo más triste, porque en este caso nosotros deberíamos tener ese sentimiento de pertinencia y de justicia que se llegue a realizar, más no por direccionamientos políticos o particulares, entonces, como les decía. Entonces, eso nomás, para que se vayan dando cuenta. Pero así, ustedes siempre tienen que estar al tanto de estas circunstancias porque ya hemos de seguir conociendo de ciertas acciones fantásticas, increíbles que se dan en los procesos ecuatorianos. Pero por eso mismo les digo, ustedes deben ir forjando sus principios y sus valores, muchachos, su personalidad, para que actúen de forma objetiva, con transparencia, con profesionalismo y que no vayan a inmiscuirse también dentro de estos círculos viciosos que por lo general forman parte de nuestro entorno y de nuestro panorama. ¿Sí? Que a conveniencia tratan de manipular evidencias, pruebas, testimonios, simplemente por intereses tanto personales como políticos. ¿Sí? Ya les dije, ilústrense, ilústrense, estén pendientes de las noticias ustedes, para que incluso ya vayan teniendo mayor familiarización con los delitos, las situaciones, los procesos que se llegan a desarrollar. Ustedes tienen que irse vinculando a este tipo de entornos, ¿sí? Así que ya saben, desde ahora, desde ahorita mismo, actuar siempre con principios y valores, que eso los va a diferenciar del resto. Muy bien. Perfecto. Vamos a registrar la asistencia el día de hoy para que no tengamos ningún pendiente y que con ello podamos desarrollar la clase de forma normal. Sí. Se nos va otro mes, muchachos, además. 24/11. Se nos está acabando otro mes más y en sí con ello se nos va el año, muchachos, no solo el ciclo. Yo, como les dije, las personas que en este caso ya tengan buenas calificaciones, estén tranquilos, ahorita ya pueden estarse visualizando en Navidad y Año Nuevo ya. Sí, porque estamos ya a vísperas de finalizar noviembre y estaríamos ya cerrando casi el año. ¿Sí? Que siempre esto también permite que nosotros realicemos una retroalimentación de las acciones positivas y negativas que hemos realizado y que en este caso nos permita incluso mejorar en los sentidos que consideremos pertinentes, ¿no? Pero que una persona siempre va aprendiendo, cada día aprende algo nuevo y cada día va creciendo o de hecho en el mismo sentido se va restando, que no sería algo que yo quisiera para ustedes. Así que siempre hay que meditar esto. Maela Walongo, Buenas tardes, abogado presente. Carolina Mangandi, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Andagana, Buenas tardes, abogado presente. Jennifer Aponte, Presente, buenas tardes, abogado. Alina Arevalo, Buenas tardes, abogado presente. Henry Borja, Presente, buenas tardes. Cristian Borja, Presente. Carmen Caicedo, Buenas tardes, abogado presente. Angelina Camacho, Abogado, buenas tardes. hola Angie, María Campoverde, Buenas tardes, abogado presente. Alison Castillo, Presente, abogado. Lady Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Ángeles Constante, Buenas tardes, abogado presente. Justin Cortés, Buenas tardes, abogado presente. Elvis Cuchipe, Buenas tardes, abogado presente.
Valeria Chato, Buenas tardes, abogado presente. Glenda Chávez, Buenas tardes, abogado presente. Cristian Chuchilán, Buenas tardes, abogado presente. Sara Delgado, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Fajardo, Para decir también lo que puede ser negocios internacionales. Buenas Ángel tardes, Fajardo, presente. En vez de mandarme por Alejandra Fiallos, me puse a pensar de Buenas claro, tardes, está fácil, abogado presente. señorita pero Santillán, pensé de estamos que en me recién clases. y no se van a reunir. Yo le dije a mi hija, yo no vamos a reunir. Heidi Flores, Buenas tardes, abogado presente. Nayerli Gaibor, Buenas tardes, presente. Tiffany Garcés, Buenas tardes, abogado presente. Kerly García, Buenas tardes, abogado presente. Karen García, Buenas tardes, abogado presente. Mari García, Buenas tardes, abogado presente. Alison Guamán, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Guerra, Presente, abogado, buenas tardes. Denis Iswingla, Buenas tardes, abogado presente. Sebastián Hermenegildo, Buenas tardes, presente. Evelyn Hinojosa, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Guachi, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Jacome, Buenas tardes, abogado presente. Junior Jiménez, Buenas tardes, abogado presente. Joana López, Buenas tardes, abogado presente. Mayerly López, Buenas tardes, abogado presente. Lady Martínez, Buenas tardes, abogado presente. Anderson Ausín, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Ninabanda, Buenas tardes, abogado presente. Linda Padilla, Buenas tardes, abogado presente. Luis Patín, Buenas tardes, abogado presente. Bianca Pérez, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Pila, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Quinche, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Quispe, Buenas tardes, abogado presente. Steven Ramírez, Buenas tardes, abogado presente. Ainara Rosales, Buenas tardes, abogado presente. que estás con brillos, creo, ahí, Ainara. Shirley Santillán, Buenas tardes, dicen presente. Cristian Segovia, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Tanicucci, Buenas tardes, abogado presente. Natalie Tibán, Buenas tardes, abogado presente. Steven Tixe, John Tirado, Buenas tardes, abogado presente. Dennis Tixi, Presente, abogado, buenas tardes. Ángel Ulloa, Buenas tardes, abogado presente. Emily Veloz, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Yaguachi Buenas tardes, abogado presente. y Lugina Zambrano. Buenas tardes, abogado presente. Están con falta, a ver, solo está con falta Steven Tixi. Steven Tixi, Steven Tixi, última vez Steven Tixi. Perfecto. Verifiquemos. Hoy es 24 de noviembre. Ah, estamos exactamente un mes de Navidad. Casi. Y el listado. Perfecto. Bueno, yo como les dije, yo soy de palabra en este sentido. Yo sí les voy de mi parte, ¿no? En este caso voy a tomar en consideración su participación en el Congreso de la semana anterior. Sí participaron todos, registraron asistencias, todo en orden. Perfecto. Muy bien, entonces en este caso, yo como les dije, voy a tomar en consideración su participación. Ya de eso hemos de estar hablando la próxima semana. Sí, pero bueno, yo sí soy de palabra, como les he dicho.
¿sí? Así tienen que ser ustedes también. Cuando prometan algo, cúmplanlo. No hay nada más valioso que la palabra de una persona, ¿sí? Eso también es algo importante, muchachos, porque eso demuestra incluso la personalidad y los principios y valores con los que ustedes se llegan a manejar en todos los aspectos que conciernen a su vida, ¿sí? Así que como les dije, la Angie me va a pasar el listado la próxima semana y de ahí ahí les voy a explicar en qué sentido va a tener su gratificación, en este caso, por haber participado del Congreso de la universidad. ¿Estamos? Perfecto. ¿Sí participaron todos, Angie, o hubieron personas que no? Sí, todos colaboraron, excepto 2 personas. Ya, perfecto. Entonces, las dos personas que no estuvieron en el Congreso, obviamente van a tener que cumplir con las actividades pertinentes, ¿no? Los demás ya vamos a conversar en ese sentido, les voy a explicar. Y yo, como les había manifestado, yo tomo en consideración su participación, voy a tomar en consideración su participación en el Congreso de la semana anterior. ¿Sí? Muy bien. Ya, El día de gracias. hoy, de nada, no se preocupen, ya les dije, yo soy de palabra, yo sí soy de palabra, muchachos. Así que en ese sentido no se preocupen. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar desarrollando los temas que nos competen y nos corresponden, en este caso en relación a la asignatura. Como ustedes bien conocen, y la semana anterior habíamos desarrollado las actividades pertinentes, eh, vamos a desarrollar, vamos a seguir observando lo que corresponde a la investigación criminal. Bueno, habíamos hablado ya de investigación criminal. Ustedes muy bien saben que estábamos hablando ya desde una perspectiva amplia, mucho más general, en el trabajo investigativo que se llega a desarrollar de forma estricta en lo que corresponde y concierne al presunto cometimiento de un delito, y que esto a su vez nos va a permitir a nosotros llegar a recabar los elementos de convicción para que podamos obtener las respuestas necesarias en relación al mismo, ¿no? Entonces, por ello, en la presente semana, nosotros vamos a tratar lo que respecta y corresponde al proceso de la investigación criminal. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que en este caso se maneja, cómo se maneja tanto la criminalística como un proceso de investigación criminal, y que para ello nosotros requerimos de una articulación, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué decíamos que tenía o cómo estaba conformada este tipo de procesos? ¿Qué eran? ¿Cómo estaban organizados? A ver, Jennifer, aponte. Que debían principalmente ir en orden. Ya, pero verán, por favor, explicaránse de una forma un poco más técnica, no de manera tan superficial. Sebastián. Primero es protección del lugar de los hechos. No, a ver, les estoy preguntando cómo, a través de qué, ¿sí? Joana, cómo se desarrollaban este tipo de investigaciones Era criminales? desarrollado por un proceso sistemático, es decir, que tenía que ser paso a paso. Exactamente, Joana, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto en este sentido, nosotros ya habíamos tomado en consideración que el proceso de la investigación criminal, como de igual forma la aplicación de la criminalística en las mismas, se tiene que seguir desarrollando a través de la articulación de procesos, procedimientos, pasos y técnicas debidamente determinadas, con el único propósito de llegar a obtener los resultados necesarios, ¿verdad? Pero que todo estaba estructurado de forma ordenada, de forma organizada, y que esto a su vez
era el conducente que nos permitía a nosotros obtener los resultados necesarios para poder cumplir con todos los parámetros pertinentes en relación a una investigación criminal, ¿verdad? Entonces eso ya lo tenemos súper, súper, súper claro. De la misma manera, como nosotros ya hemos visto en la aplicación en la criminalística, en la investigación criminal también existen pasos, ¿sí? Que debemos nosotros seguir de manera estricta y obligatoria en lo que concierne y lo que nos llega a competir dentro del campo de la investigación criminal, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, como les dije, cuando hablamos de investigación criminal estamos hablando desde una perspectiva mucho más amplia, ¿sí? Pero que en este caso concierne de forma obligatoria la ciencia que nos corresponde estudiar, como lo es la criminalística. Por eso, nosotros vamos a lograr con las clases de la presente semana conocer las actividades sistemáticas, secuenciales, congruentes y articuladas que forman parte de la investigación criminal con la finalidad de alcanzar la verdad sobre el supuesto cometimiento de un acto con carácter delictivo, para lo cual es necesario el cumplimiento de lineamientos debidamente establecidos de forma técnica. ¿Sí? Entonces, en este caso ya tenemos claro que todo esto está debidamente estructurado, que tiene una columna vertebral, ¿verdad? Que nos va a permitir a nosotros seguir desarrollando de manera correcta y adecuada los procesos, procedimientos, pasos, técnicas que debemos aplicar de forma obligatoria con el único objetivo de cumplir con el debido proceso y que con ello no vaya a tener una repercusión negativa dentro de de la investigación criminal. Porque como ya lo hemos visto, si nosotros llegamos a desplegar de forma incorrecta o de manera desorganizada este tipo de pasos, puede tener como repercusión que ese elemento de convicción, que esa prueba o que esa evidencia no sea valorada, ¿sí? Que no sea tomada en consideración al momento de resolver un delito. Y eso obviamente va a provocar muchas veces que los resultados sean adversos a lo que correspondería en total apego a la ley, ¿verdad? Entonces, son puntos y son factores que debemos considerarlos. Muy bien. Pregunta, ahora sí. ¿Cuáles eran en este caso los pasos que debíamos seguir nosotros en la criminalística de campo? No, Alejandro. Ya, chao, ya. A ver, Cristian Segovia. Era la observación, descripción y explicación. De Doménica Quinche. Primero se hacía la fijación de el aseguramiento de lo. Chao. Melanie Pila. Primero se realiza la protección del lugar, luego la observación, la fijación de la escena. Hablarán con criterio, ya les dije cómo se denomina de forma puntual. Sí. También la fijación de la escena, la búsqueda de los indicios y la recolección de los indicios. Chao. Vamos, Natalie Timán. Sería el acordonamiento del lugar, la inspección ocular técnica, la fijación del lugar, la recolección, embalaje y etiquetado. Exactamente. Muy bien, Natalie. Sí. Natalie Timán. Ya. Exactamente. Sí se dieron cuenta que habían personas que se me saltaron. Sí. Entonces, miren, yo como les he dicho, si ustedes inobservan, si ustedes se saltan un pasito, ya van a provocar un resultado negativo. ¿Sí? Entonces, muy bien, como lo manifestaron, en este caso lo manifestaba Natalie, tenemos el acordonamiento del lugar, ¿no? Que corresponde a qué? A la protección del lugar de los hechos. Después realizábamos la inspección ocular técnica, ¿verdad? Que nos permitía a nosotros observar, valga la redundancia, los indicios, los elementos, los rastros que fueron dejados o provocados dentro del cometimiento o la consumación del delito. De manera posterior, nosotros vamos a realizar la fijación del lugar de los hechos, ¿sí?
con la cual íbamos a establecer de forma exacta los puntos en los cuales llegamos a encontrar indicios, rastros, evidencias en ese lugar de los hechos o escena del crimen, ¿sí? Posterior a ello se realiza el levantamiento o recolección, ¿sí? De los indicios, el embalaje y el etiquetado, ¿sí? Esos son los pasos y ese es el orden correspondiente en el cual nosotros vamos a tener que proceder de forma técnica en este tipo de circunstancias. Y esto ya deben tenerlo claro, esto ya deberían tenerlo clarísimo, muchachos, porque es algo de lo que hemos venido hablando de forma permanente. El proceso de la investigación criminal. Las múltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecución de sus objetivos y propósitos requiere la realización de un conjunto de actividades lógicas y secuenciales que facilitan la obtención de un objetivo. Como lo hemos demostrado y como lo acaba de manifestar en este caso Natalie, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo en relación a la criminalística, de la misma forma como valga la redundancia, forma parte de la investigación criminal. Aquí también vamos a tener que cumplir con este tipo de secuencias, sistemas articulados con el propósito de llegar a obtener resultados objetivos. Para este caso, el método de la investigación científica del delito no es sino el llamado método general de la investigación científica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de investigación científica estamos hablando de la aplicación de métodos, ¿no es cierto? Que nos van a permitir a nosotros llegar a alcanzar estos objetivos, estas metas planteadas ya como un ámbito y un carácter técnico científico que, como ya lo hemos visto, forma parte y es inherente a la criminalística, ¿sí? Por el mismo hecho de que todo lo que va a ser recabado en el lugar de los hechos de la escena del crimen tiene que ser evaluado, tiene que ser valorado, ¿sí? A través, en este caso, la experimentación, de la comparación, del cotejamiento, ¿sí? Y que esto a su vez nos va a permitir a nosotros llegar a obtener resultados objetivos sobre estos puntos de trascendencia que forman parte del entorno que estaríamos analizando o investigando. La investigación del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho están presentes. La primera, que se refiere al conjunto de procedimientos que se utilizan para explicar el fenómeno del delito, ¿sí? El delincuente, la víctima y las acciones del Estado, que permitirá disminuir los indicios de impunidad aplicando con ellos conocimientos científicos y técnicos, ¿sí? Es lo denominado investigación criminológica, que en este caso abarca el estudio de diversos aspectos, ¿no? Eh, que forman parte de este panorama, ¿sí? Eh, ¿Ya? Que forma, en este caso, como tenemos en este sentido la etiología, ¿sí? En este caso, de igual manera, ciertos análisis o valoraciones en otro sentido, en una ciencia que es paralela a la criminalística, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se referirá en este caso la criminología? Criminológica, perdón, la investigación criminológica. Justin Cortés. Que esta ciencia se basa en estudiar al delincuente, en hacerle preguntas, hacer como que un manejo psicológico para poder descubrir algo de lo que el delincuente hizo. Ya, bueno, tienes noción, pero sí, ¿no? En este sentido, ¿con qué ciencia entonces tendrá vínculo esto? ¿Qué ciencia es la encargada de este tipo de análisis y valoraciones? A ver, Eh, Jenny. la, No, a ver, Doménica Quincho, vamos a darle chance. Puede ser la psicología. Dios mío, Linda Padilla. La criminalística es más conceptual. A ver, ¿Qué? No se te entiende absolutamente nada. algo paralela a la criminalística.
Heidi Flores, Sebastián Perdón. Habla, habla. Ah, ya. O sea, aparte de la psicología sería la sociología. Sebastián eh, Hermenegildo. Con la criminología. La criminología. Sí. Por algo digo ciencia paralela a la criminalística, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la criminología es la encargada de realizar este tipo de valoraciones de la psiquis del delincuente, del entorno social, ¿sí? La criminología. Esta es la ciencia que se encarga de este tipo de valoraciones dentro de lo que corresponde a un entorno de investigación criminal, ¿sí? La criminología. Recordemos que en cambio cuando hablamos de criminalística estamos hablando del cómo, cuándo, dónde, por qué de un determinado delito, ¿no es cierto? Y que en este caso la criminología, la criminalística se basa netamente a elementos físicos materiales recabados en el lugar de los hechos o que tenga relación con el cometimiento o la consumación del mismo. Sí, esto es algo que ustedes ya deben tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, por ahí me decían que la psicología, que el trabajo social, forma parte esto de de la criminología, muchachos. Pero nosotros adentrándonos de forma específica al área de investigación criminal, es la criminología, la ciencia que se encarga del análisis y la valoración de estos puntos. ¿Sí? Muy bien. Y la segunda, que se refiere al proceso metodológico continuo, organizado, especializado y preciso de análisis y síntesis que el investigador criminal desarrolla respecto a los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un delito, a fin de lograr con bases sólidas su esclarecimiento. Es decir, ya se dedica, aquí ya nos está hablando en cambio de forma directa de lo que corresponde a la criminalística, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la investigación criminal, como les había manifestado, ya es una visión bastante amplia en todo lo que concierne al ámbito de investigación, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros en este caso de forma particular se encierra y se limita al estudio, al análisis de valoración para descubrir el quién, cuándo, cómo, dónde y con qué produjo, se llevó a producir un delito, ¿sí? Pero en sí también, ya cuando estamos hablando desde una perspectiva mucho más amplia y más general de la investigación criminal, también la criminología tiene su parte importante dentro de la misma. Por eso, como les había manifestado, estas dos ciencias se complementan y se conjugan en el mismo sentido. ¿Sí? Dennis Wingler. ¿Y se me puede dar permiso un ratito? ¿Por qué? Me están llamando a la puerta. Anda. A ver, entonces, creo que ahí está claro, ¿no es cierto? Ahora sí ya creo que les queda claro, porque ya se han olvidado. Ya creo que ya han estado perdidos, ya. Sí, entonces tomemos en consideración estos particulares, muchachos. Ustedes ya tienen que ir adoptando este tipo de conocimientos en relación a estos ámbitos y a estos entornos. ¿Sí? Dentro de ello, nosotros contamos con pasos de la investigación, pasos generales de la investigación criminal. En el mismo sentido que, como les había dicho, nosotros tenemos que ir cumpliendo de forma obligatoria con estos sistemas, con estas estructuras, con estos pasos que nos van a permitir a nosotros llegar a obtener los resultados perseguidos a través de la misma. ¿Qué es lo que perseguimos nosotros tanto en la criminalística como en la investigación criminal? ¿Cuál es uno de los fines que en este caso nos abarca y nos acoge? A ver, Melanie Andagana. Descubrir la verdad. Exactamente, ¿no es cierto? Llegar a descubrir la verdad, saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que llegó a suceder en este sentido en relación al cometimiento de un delito, ¿sí? Pero para que nosotros lleguemos a descubrir la verdad, tenemos que ir cumpliendo estos pasos lógicos, coherentes, ¿sí? Articulados, que a su vez van a ser los conducentes para que nosotros podamos llegar a alcanzar esta verdad tan anhelada
que nos concierne en relación al estudio específico de la criminalística y de la misma manera como les había manifestado de la investigación criminal, ya con todos sus parámetros respectivos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de ello, nosotros tenemos la observación. Vamos a ir analizando esta observación. ¿Por qué? Porque van a comprender ustedes que no es lo mismo mirar que observar. ¿Sí? Es muy distinto en este caso y ya vamos a analizar por qué. Tenemos la descripción, la explicación y la probabilidad en relación a los pasos generales a la investigación criminal. Todos estos son puntos importantísimos que nos van a permitir a nosotros esclarecer todas las dudas, los vacíos que en este caso lleguen a presentarse dentro de la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a iniciar con este tipo de particulares que a lo largo de la investigación criminal va a permitirnos a nosotros llegar a descubrir el paso a paso de las circunstancias o situaciones que llegaron a producirse, ¿sí? En este caso, la observación. La observación es el proceso de percepción de objetos y procesos, la cual se hace en forma dirigida metódicamente. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de métodos, muchachos. ¿Sí? Nosotros ya estábamos hablando de la aplicación de métodos de observación técnico-científica. ¿Sí? Entonces, por ende, se realiza esto ya con un carácter mucho más profundo, mucho más minucioso que simplemente que una observación general o mirar, ¿no? Como realmente se lo manifiesta de forma regular. La observación es una actividad humana que debe practicarse al máximo para obtener buenos resultados. ¿Sí? Muchas personas miran un lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la información que allí hay. ¿Sí? Porque no han ejercido tal vez el sentido de observación y desconocen los procedimientos técnicos científicos que se pueden aplicar en un determinado momento. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que ustedes cuentan y deberían contar con la capacidad necesaria para poder ubicar elementos, indicios, rastros, ¿sí? Evidencias en un lugar de los hechos o en una escena del crimen. Y aquí les lanzo una pregunta. ¿Qué sucedería si ustedes llegan a una supuesta escena del crimen, a un lugar de los hechos, pero que en el momento en el que ustedes ingresan está intacto? ¿Qué es lo que ustedes utilizarían en este sentido, en este ejemplo práctico? Justin Cortés. Tal vez podría aplicar un químico reactivo para Eh, poder visualizar tal vez algunas manchas de sangre o algunas huellas dactilares. Excelente. Muy bien. Vean, ahí es cuando me lleno de satisfacción, porque ya van aprendiendo, si se dan cuenta. Y muy bien. Pero miren, ¿saben por qué Justin me da esta respuesta? Porque él ya conoce de los reactivos que podemos llegar a aplicar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Un ejemplo práctico, si es que llegamos a unas supuestas, volviendo al ejemplo que les había planteado, si yo veo que está intacto, voy a aplicar luminol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre cuando hace contacto con este reactivo se va a iluminar. ¿Sí o no? Pero, si en este sentido entra una persona cualquiera que no tiene la menor idea y la menor noción, en este caso del ámbito criminalístico, e ingresa y ve todo limpio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir que no ha sucedido absolutamente nada ahí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque desconoce de estos procedimientos técnicos científicos que son aplicables de esa situación en particular. ¿Sí se dan cuenta? Entonces miren la diferencia entre simplemente mirar y observar. ¿Sí? Este es un punto importante. Y bien, Justin, estas pilas, y qué bien. Y veo que toditos creo que tenían la misma idea. Y eso está perfecto porque a mí me permite ver que ustedes ya están entendiendo, ¿no es cierto?
que ya están aprendiendo. Y eso es lo que me interesa. ¿Qué pasó, señorita Sánchez? A mí se me había ocurrido otra idea, no sé si puedo decir si es que está bien o mal. De pronto, yo A tenía ver, conocimiento de la luz ultravioleta o infrarroja son también que puede servir. reactivos, son reactivos. Es lo mismo que dijo Justin. La aplicación de reactivos, ¿no es cierto? Ya, estas luces ultravioletas son aplicados para fluidos, ¿sí? Pero ya con lo que manifestó Justin, eso cubre absolutamente todo, porque él me mencionó los reactivos. Entonces, en este caso es algo que ya me respondieron, pero sí es aplicable, ¿sí? Muy bien, entonces en este caso ya tenemos claro, ¿no? Y ya nos vamos dando cuenta de la diferencia de una observación básica de algo de ahí con una observación técnico-científica. Dentro de la observación tenemos los siguientes principios, ¿sí? Primer principio que consiste en el propósito que tiene la observación, tal como mirar ciertas variables o simplemente recrear nuestros sentidos. En este caso, cuando hablamos de variables, estamos hablando de ciertas particularidades que se salen de lo normal, ¿sí? Ustedes en este caso, ya la experticia, la preparación e incluso el conocimiento empírico va a permitir que ustedes vayan desarrollando este tipo de habilidad. ¿Para qué? Para que puedan determinar que tal vez un objeto no está en el lugar que debe. ¿Sí o no? O que tal vez algo no está normal, ¿verdad? O que tal vez en algún sentido algo se movió del lugar. ¿Sí o no? Y esto es algo que ustedes van a ir desarrollando, como les digo, a través de la práctica. ¿Sí? Entonces, estas variables vienen a ser estas características particulares que muchas veces se llegan a presentar dentro de este lugar de los hechos, estas escenas del crimen que nos van a permitir, a su vez, llegar a identificar ciertos puntos importantes que van a ser necesarios de una valoración, ya que nos pueden permitir incluso llegar a obtener resultados o información válida, ¿sí? O importante dentro del cometimiento de un delito, ¿sí? Para obtener resultados. Segundo principio, la observación es siempre sistemática y lleva consigo un procedimiento representado en un hábito o algo cada vez que se hace de manera más espontánea, ¿sí? Y de manera permanente sin que ocupe mayor concentración. Es decir, que en este sentido lo que les había manifestado, ustedes van a ir desarrollando estos sistemas articulados ya con carácter técnico para saber qué va a ser lo primero que voy a revisar dependiendo de la escena del crimen, ¿sí? O del lugar de los hechos. Esto es algo que ustedes van a tener que seguir desarrollando de forma permanente, pero a través de la práctica. Es importante descartar algunas suposiciones respecto a la observación, ¿sí? Porque muchas veces contaremos con elementos que no tienen mayor importancia en una escena del crimen, ¿sí? Pero ustedes van a tener que saber diferenciar las cuales sí, cuáles no, ¿verdad? ¿Sí? La primera consiste en que cuando se habla de observar lo confundimos con ver o mirar. La observación puede incluir todos nuestros sentidos. ¿A qué se referirá con esto de que la observación puede incluir todos nuestros sentidos? A ver, Angie. Aquí nosotros lo que vamos a hacer no es solo mirar, tenemos que traer un trasfondo de esto y aquí utilizamos, yo qué sé, una manera de analizar más práctica y aquí utilizamos los sentidos de manera que podemos ver más allá de lo que ¿En qué normalmente. sentido, Angie? Porque no te comprendo. A ver, planteame un ejemplo práctico. A ver, un sentido puede ser por ejemplo, gracias con la observación podemos también ayudarnos del tacto, por ejemplo. Heidi Flores. Ya podría ser el sentido del olfato, ya que, por ejemplo, en una escena, o sea, aparte de solo ver, también podremos oler, ya sea, por ejemplo, si es que hay un agente químico o otra sustancia. Perfecto, Heidi. Perfecto. ¿Sí o no? A eso se refiere en este caso que cuando hablamos de observación,
estamos hablando no solamente del sentido de la vista, muchachos, sino de todos nuestros sentidos. Y el ejemplo práctico que nos acaba de presentar Heidi es perfecto, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso si yo entro a un lugar de los hechos de una escena del crimen en el que ingreso y veo cuerpos ahí en la cama, ¿no? Pero que ya están sin vida? Y en este sentido no veo absolutamente ningún tipo de rastro, pero huelo gas. ¿Será o no será un elemento de análisis y valoración que puede tener la repercusión, en este caso, de relación directa con los indicios que estamos encontrando en este sentido, en este escena? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese gas puede haber sido el elemento que provocó la muerte de esas personas, ¿verdad? Entonces, no simplemente he utilizado la vista. ¿Sí o no? Sino también excelente lo que manifestó Heidi, que puede ser en este sentido con el ejemplo que les acabo de plantear, el olfato. ¿Sí? De igual manera, el oído. Entonces, miren cómo en este caso se pueden llegar a utilizar los otros sentidos con los que cuenta el ser humano con el propósito de llegar a establecer y a identificar estos elementos que tienen que ser analizados y valorados, ¿no? Tercer principio, los resultados siempre son descripciones de características que simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el investigador. ¿Por qué? Porque recuerden algo que habíamos visto y lo que habíamos hablado. Yo no solamente es que voy a ingresar a ver y ya, ¿sí o no? Yo voy a tomar apuntes, voy a tomar nota de lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Y yo voy en este caso, pasar de la percepción visual, de la percepción en este caso de los sentidos, no solo de la vista, ¿a qué? A escritura, ¿sí? Porque ahí voy a tener yo el sustento necesario de igual manera para poder recabar y guardar, resguardar información en este sentido en relación a ese punto, ¿sí? Entonces nosotros también, cuando desarrollamos la inspección ocular técnica, en este caso la observación, tenemos que pasarlo a limpio, como quien diría, ¿no? A través de la escritura en un documento que nos permita a nosotros registrar lo que hemos observado, ¿sí? Y tenemos el cuarto principio, que se caracteriza porque la observación es una identificación de las cualidades o elementos de un objeto o una situación. Nosotros vamos a poder identificar a qué se refieren las cualidades, a las características, ¿sí? De los elementos de objetos que presenten una situación. Lo que les había planteado a ustedes, una, una sierra manual, no deja la misma marca que en este caso que un esmeril, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dejan, cada una de ellas dejan marcas diferentes, ¿sí? Que son cualidades distintivas que nosotros en este caso también vamos a poder identificar a través de la observación, ¿sí? Cada uno de estos puntos, otro ejemplo, una piedra no deja las mismas marcas que un martillo, como lo hemos hablado, ¿verdad? Y esto ustedes ya lo irán aprendiendo a identificar, como les dije, a través de la práctica de manera posterior. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Entonces sí se van dando cuenta cómo en este sentido la observación tiene mucha más relevancia de la que creíamos. ¿Sí? Es algo mucho más meticuloso, es algo mucho más minucioso, ya tiene un carácter técnico, científico, que va a ser el medio que nos va a permitir a nosotros recabar este tipo de elementos, pero ya a través de qué, de su conocimiento y de su preparación, ¿verdad? ¿Sí? Que, como les digo, es sustancial. Eso es fundamental para que ustedes puedan llegar a cumplir con este tipo de procesos de manera adecuada y en total apego al profesionalismo y a las facultades que se les concedan dentro de una investigación criminal. ¿Estamos? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias.